Romanos capítulo 6, por favor, vamos a nuestras Biblias. Estamos avanzando, hermanos, lentos pero sin sueño. O lentos con sueño, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Hermanos, después de Romanos capítulo 3, el siguiente pasaje que yo quiero que vamos a memorizar sea este, hermanos. Yo quiero que memoricemos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, los primeros como 14 versículos, 13 o 14 versículos. Entonces, porque hay una verdad muy importante aquí. Entonces, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo número 11, por favor. ¿Verdad? Romanos 6. Ay. ¿Verdad? Romanos 6, del 1 al 11. ¿Ok? Vamos a hacer la lectura alternada, yo primero y luego ustedes segundo y así juntos al 11. Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ok, déjame hacer una pausa. ¿Podrían mandar el link al grupo de la iglesia? Creo que alguien me está escribiendo aquí. Ok, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, bien, hermanos, Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a estar, hermanos, voy a compartir, no tengo diapositivas para esta mañana, pero déjame compartir para los hermanos de Zoom. Esta es la hoja de escuela dominical, ¿verdad? Ahorita, hermano Bruno, hermana Margarita, no. Charlie, ¿dónde está Charlie? Ok. Ahorita les van a pasar una hoja. Ok, bien, hermanos. Déjenme leerle la introducción, porque tengo una declaración muy directa en la introducción. Y ahorita usted me dice qué opina, ¿ok? En esta clase estudiaremos el siguiente resultado de nuestra justificación por fe, que es la liberación de la pena y poder del pecado. La segunda es la más crucial, ya que Pablo va a demostrar que alguien que ha sido justificado, esto es, perdonado de los pecados y declarado inocente por la obra de Cristo, puede luchar con su naturaleza pecaminosa que le molesta incesantemente. ¿Okay? Pablo va a demostrar que por la obra de Cristo puede luchar con su naturaleza pecaminosa que le molesta incesantemente. Esta liberación es conocida como la santificación y es la única manera que Dios ha diseñado para crecer y obtener victoria contra nuestros pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. Otra vez, déjeme repetirlo. Esta liberación es conocida como la santificación y es la única manera que Dios ha diseñado para crecer y obtener victoria contra nuestros pensamientos, deseos y acciones pecaminosas.
Dos aplicaciones principales que pudiéramos concluir del estudio de este pasaje serían las siguientes. Si alguien dice que ha sido salvo por la fe, pero experimenta continua derrota por el pecado, su realidad es que esa persona no ha sido salva verdadera y genuinamente. O esa persona no está creyendo, obedeciendo a Dios en cuanto a su responsabilidad en el proceso de crecimiento. Esto es la santificación. Ok, ¿qué piensan? ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Ok, ahora, de nuevo, hermanos, aquí. Este pasaje es clave para la vida cristiana que usted vive cada momento, cada minuto, cada segundo. Por eso le decía, después del capítulo 3, ¿verdad? De que estamos memorizando, este es el siguiente capítulo. Probablemente esta es mi segunda porción favorita del libro de Romanos. Porque en verdad, hermanos, este pasaje enseña la única manera para luchar contra el pecado. La única manera, hermanos, para poder crecer. No hay otra. Hermanos, Dios no tiene otro plan. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de obtener victoria con el pecado y luchar si no es esta. ¿Ok? Entonces, este es un pasaje muy clave. Ahora, hermanos, estoy lanzando esas últimas dos aplicaciones para que, hermanos, de nuevo, yo no quiero hacer dudar a nadie de su salvación, pero la preocupación más grande que yo tengo como pastor, la preocupación más grande que yo tengo como pastor es que todos los que estamos aquí reunidos seamos salvos. Y la segunda preocupación más grande es que, hermanos, no somos perfectos. No vamos a pretender que somos perfectos. No somos santos en el sentido de religioso, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Pero podemos luchar contra el pecado. Podemos luchar contra el pecado. ¿Qué pasó, Manuel Ortega? Si nosotros llevamos una vida de víctima, sentimos muy santos, muy bien. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar esta. ¿Qué es lo que podemos? Desde dónde estamos desde el mismo propósito. Si nosotros vivimos una vida de víctima, estamos también ante Dios, estamos pobres, no tenemos que comer, tenemos una enfermedad, tenemos todo estamos poseídos. Ok. Ahora ahí vamos. Gracias. Retomando la plática de hace unas semanas del hermano Ortega, ¿verdad? Los cristianos muchas veces se excusan, dice el hermano, hermanos, a veces el pensamiento de víctima es muy cómodo. El pensamiento de víctima es muy cómodo, ¿verdad? Para los cristianos, de que es el pecado me ganó, la maldad me ganó, ¿verdad? Y de nuevo, y víctima no nada más, dice el hermano, en muchas escalas, ¿verdad? En muchas escalas. Hermana Patti. También hermano, ¿cómo se llama? Bien, porque entonces quiere decir que no está bien. Es una cosa que ya mucho a uno, sí. Y yo le he dicho mucho a él. A ver, no te agrado más que Dios te alabe, que porque te agradezco, no tiene que ser porque es necesidad o porque eso, que no es sí, ese es el pensamiento de que por sufrimiento agradamos a Dios. Ahora, hermanos, ese es otro mal pensamiento, pensar que uno como cristiano debe estar así triste,
en abnegación. O sea, hermanos, abnegación, hermanos, la verdadera abnegación de la Biblia que nos está diciendo es, ok, 2 tacos son suficientes, 5 y es pecado. Abnegación es eso. No te comas los 5, cómete los 2 que son necesarios y suficientes. Pero a veces pensamos la abnegación que es, no me voy a comer ningún taco porque quiero agradar al Señor. Y a veces pensamos que la abnegación es eso, o que de nuevo, o que agradamos a Dios, ¿verdad? Estando en sufrimiento y hermanos, eso es un mal pensamiento también. Mal pensamiento. Bueno, Manuel. Pero es que muchas veces nosotros paramos por el humanismo, pues, tratando de tapar lo que en verdad es el Dios. Sí, sí. Ahora, nota aquí. Punto número 1. Punto número 1. Los primeros 4 versículos. ¿Ok? Los primeros 4 versículos nos van a enseñar estas como 3 ideas principales. Hermanos, la afirmación del evangelio de Dios, de la gracia de Dios, ¿ok? Puede traer 3 cosas ahí para llenar. Distorsión, confusión, puede traernos distorsión y confusión, pero realmente debe darnos nueva perspectiva. Esas son las palabras para poner ahí en el punto número 1. La afirmación del evangelio puede traer distorsión, confusión, pero realmente debe darnos nueva perspectiva. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Mire cómo terminó Pablo el capítulo 5. Note aquí cómo terminó Pablo el capítulo 5, versículo 19 y 20 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y mire esa última frase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos, la afirmación del evangelio. Hermanos, Pablo ha venido diciendo en este libro, somos salvos por fe o somos salvos por gracia a través de la fe. Hermanos, no tenemos que hacer una obra humana para ser salvos. Tenemos que confiar en la obra de Cristo. Permítame, hermana, permítame. Entonces, tenemos que, hermanos, de nuevo, hermanos, no venimos a la iglesia para agradar a Dios en el sentido de es que voy a conseguir un like de Dios, ¿verdad? De que voy a conseguir su favor, voy a conseguir que me ame, voy a conseguir que, hermanos, ya lo tenemos en Cristo. La razón por que estamos aquí es porque estamos agradecidos. Hermanos, esto no es una manda, ¿verdad? Oh, Señor, si te prometí que, ¿verdad? Si tú me sanabas, yo iba a ir a la iglesia todos los domingos de este año. No, hermanos. Y Pablo quiere dejar bien claro eso. La afirmación del evangelio es que somos salvos por fe en la obra completa y perfecta de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestro desempeño religioso, solamente por fe. De nuevo, hermanos, ahora la última declaración le está diciendo, el pecado, hermanos, abundó el pecado, pero la gracia es más grande que el pecado. Dios ha sido más paciente, Dios ha sido más tolerante, Dios siempre ha estado buscándonos, ¿verdad? En medio de rebelión y en medio de obstinación, el pecado ha sido más abundante. Entonces, mantenga este pensamiento. Cuando llega al capítulo 6, entonces uno pudiera, de nuevo, aquí está la distorsión. Uno pudiera pensar que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque uno pudiera pensar, pues si la gracia de Dios siempre le gana al pecado, pues entonces, ¿qué? Pues hay que seguir pecando, ¿no? Porque si la gracia siempre le va a ganar al pecado, pues hay que seguir pecando. Si nada puede competir con la gracia de Dios, hay que seguir pecando. Y esta es la distorsión. Note aquí.
Ahora sí, inciso A. Inciso A. Ahí voy, hermana Pati. Déjeme completar mi idea y ahorita. Inciso A. La afirmación fuerte del evangelio, hermanos. La afirmación fuerte del evangelio. Ay, se me movió aquí mío. ¿Verdad? Del evangelio de la gracia puede ser distorsionada. Otra vez, ahí la palabra distorsionada. La afirmación fuerte del evangelio de la gracia puede ser distorsionada. Dice el versículo en Nueva Traducción Viviente. Ahora, y ahí está en su bosquejo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Alguien lea el punto número 1, por favor. Ayúdeme a leer el punto número 1. ¿Se acuerda? En Romanos capítulo 3, versículo 8. Algo que los judíos, imagínense, hermanos, y hay que pensar en el contexto y en el mundo judío. Los judíos, Pablo les está diciendo, no somos salvos por obedecer la ley. Y los judíos se burlaban de Pablo. Ay, sí, sin obedecer la ley. Ah, pues entonces pecas. Entonces hacemos males, dice Romanos 3:8, para que nos vengan bienes. Pues si no, no hay que obedecer nada. Y Cristo nos perdona así, nada más vas a Cristo y le perdonas. Pues qué fácil. Pues hay que hacer males para que nos vengan bienes. Y eso recuerda, dice Pablo, los que piensan así son dignos de condenación, porque no entienden que el evangelio de la gracia de Dios no es permisividad para el libertinaje. Hermanos, y este es el peligro de ofrecer la salvación. Ofrecer la salvación es gratuitamente por fe. No tenemos que ganar nada y mucha gente tiene problema con eso. Y cuando les decimos, ay, pues sí, qué chiste. Así cualquiera pone y cree y ya. Pero el punto es qué chiste cree. Demanda arrepentimiento. Demanda conciencia de pecado. Y hermanos, este es el problema que los judíos estaban teniendo y este es el problema que muchas religiones tienen y es el problema que muchas iglesias tienen. Que no queremos afirmar lo maravilloso que es el evangelio. ¿Por qué? Porque puede traer esta distorsión de que, ay, pues así que chiste, Dios te perdona todos tus pecados, entonces puedes vivir una vida completamente libertina antes que te mueras, unos minutos antes, te arrepientas y ya. Muchos piensan así. Ahora, dice aquí Pablo, eso no es un pensamiento correcto. Y si algunos piensan así, ojalá Dios les dé permiso en el último momento arrepentirse. Ahora, hermana Margarita, ¿usted quiere decir algo? Ah, bueno, hermana Pati, permítame, hermana Pati y luego hermana Margarita. No, no está diciendo eso, ¿verdad? Ajá. Con la confianza de que Dios está perdonando, Exactamente, exactamente, esa es la idea, esa es la, ¿eh? Ahorita, sí, porque no es en este pasaje. Ok, hermana. Tendría más sentido porque realmente el problema con amor Exactamente, y ese es el asunto, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? O sea, queremos tener la salvación en nuestro control, de que yo lo hago, yo lo gano. Hermano Juan, y luego hermano Manuel y luego hermano Jesús.
Pero no por eso es pecado. Porque lo que hace la justicia, realmente la justicia es defender y comprender que obedecen a Dios. Pero tú no tomas eso en cuenta. Y este pasaje es clave en eso. Hermano Manuel. Una palabra más. Más bien, peco y pido perdón. Y eso, recuerde, ahora, hermanos, la realidad es que pecamos y podemos pedir perdón. Hermanos, el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios y el perdón. Si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Pero la distorsión es usar eso como un pretexto para libertinaje. Ese es el problema. Y bueno, ahorita va, espérame tantito. Yo sé que ya está bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Rodrigo, no, hermano Jesús y luego Rodrigo. Este hombre Hace la ilustración de la deuda, ¿no? Oye, ¿verdad? Uno tenía una deuda de 1 millón de pesos y uno tenía una deuda de 100 millones de pesos y a los dos se las perdonaron. ¿Quién está más agradecido? Es amén. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Y bueno, exactamente. Amén. Amén. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Bien, bien, hermano Jesús. Amén. Gracias. Buena ilustración, muy buena ilustración. Rodrigo. en el libro hermano del Evangelio, cuando termina, piensa eso, y dice, bueno, a final de cuentas, no me llevo a pecar más, y me ayuda a no pecar. Me acuerdo una de las que mencionaba es, cuando estaba en una perdonada, no me dirigirme a hacer más, porque la gracia va a abundar en mi vida, sino que debería dirigirme a la oración. Entonces, pero es como la gracia de Dios abunda para que nosotros
Pero no para que sigamos como para que no quiera ser disciplinado y ahora se viene. Exactamente, exactamente. Entonces, déjame continuar con esta idea, déjame continuar. Entonces, la respuesta a esta distorsión, dice Pablo, dice de nuevo, ¿cuál es la distorsión? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su maravillosa gracia? Pablo dice, en ninguna manera. Por supuesto que no. De ningún qué modo. Ahora, siguiente, la afirmación fuerte del evangelio también puede traer confusión. Puede traer confusión. Mire la declaración y mire la pregunta de la declaración. Dice versículo 2, aquí en el bosquejo en Nueva Traducción Viviente. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hermanos, esta es una realidad para el cristiano. Dice, hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en pecado? Déjame, bueno, vamos a leerlo y ahorita vamos a tratar de entender lo que está diciendo aquí. Punto número 1. Alguien ayúdeme, por favor, ahí. Punto número 1. Mu, Capotnesco. Ok, hermanos, aquí, muy interesante. Desde el capítulo 5, versículo 12 en adelante, Pablo va a usar la palabra pecado con un artículo y va a hablar de el pecado. Eso, hermanos, es como si personificara el pecado. ¿Ok? Como si tuviera una personificación al pecado. Ahora, hermanos, en la cultura, por ejemplo, note, esto es muy interesante. En la cultura, no sé si cuántos años, no, a ver, ayúdenme con esta historia. El doctor que se vuelve malo, ¿cómo se llama? Hay un doctor que se vuelve un monstruo. No, no. Ah, ¿cómo? Es Jackie. ¿Nunca han visto esa historia? Es que bueno, en esta semana estaba pensando que en la historia, ¿verdad? Y en la ficción, siempre, hermanos, de nuevo, la maldad se personifica como otra persona dentro de nosotros. Entonces, en esta historia, a ver si se acuerda, si me ayuda con el nombre, ¿verdad? Este es un doctor que tiene una vida normal, pero dentro del doctor existe un monstruo, ¿verdad? El doctor es una persona muy, ¿verdad? Muy amable, ayuda, pero el monstruo que está dentro de él, esa es otra cosa, ¿verdad? Eso es también lo que le llaman el alter ego, ¿verdad? Mi otro yo, la persona que, ¿verdad? Que no, que me trae problemas. Bueno, ahora, no estoy diciendo que así lo está diciendo la Biblia, pero Pablo, al empezar a hablar del pecado, desde que dijo que el pecado se introdujo en el mundo, le está de nuevo tratando de usar esta personificación para que podamos entender, hermanos, de nuevo, podamos entender que el pecado no nada más son cosas malas que hacemos, sino que es una naturaleza que se metió. Doctor Hay, sí. Entonces, ahorita les enseño en YouTube. Es un libro. Bueno, entonces, hermanos, esa es la primer detalle interesante. La segunda detalle interesante, dice Pablo, la declaración, nosotros hemos muerto al. Y dice, y luego pregunta, ¿cómo seguir, por qué seguimos viviendo en él? O ¿cómo seguiremos viviendo en él? Ahora, miren lo que dice, punto número 2, por favor, punto número 2, en este mismo asunto. Pablo va a presentar el pecado en términos. No se vamos al pecado, que el pecado no se generará de nosotros. El pecado es presentado como una conspiración que se debe quitar.
Ok, y esto es de nuevo. Dice aquí, en versículo 6 y en versículo 14, se utilizan verbos como si el pecado fuera un amo, un dueño, ¿verdad? Un señor, pero no un buen señor, no un señor amable, un amo muy tirano, ¿verdad? Y utiliza la palabra, no sirvamos al pecado, y es la idea de no seamos esclavos del pecado. Y versículo 14, el pecado no se enseñoreará, no se reinará sobre nosotros. Entonces, el pecado, hermanos, aquí se va a presentar. Hemos muerto al pecado, está hablando, hemos muerto a esa relación donde el pecado es un amo y dueño, señor de nuestra vida, que se deleita en mantenernos, ¿qué? En esclavitud. Ahora, esa es la declaración. Hemos sido desligados de ese pecado y de ese amo tirano. Y entonces Pablo pregunta, si ya si he muerto al pecado y ya no tengo relación con ese amo tirano, ¿por qué todavía sigo batallando? ¿Por qué? Miren esta ilustración. ¿Por qué si ya me convertí a Cristo, verdad? Y Cristo ha perdonado mis pecados, todavía me dan ganas de echarme unas cheves? No. ¿Por qué? ¿Por qué todavía me dan ganas de decir maldiciones? ¿Por qué todavía me dan ganas de ver pornografía? ¿Por qué todavía me dan ganas de mentir? ¿Por qué todavía me dan ganas de robar? Y súmele a la lista. Y entonces, hermanos, la afirmación del evangelio también puede traer ¿qué? Confusión. Porque ¿cómo es posible que muerto al pecado he sido desligado de ese amo tirano y todavía sigo batallando con esto? No, aquí no va a haber, en todo este capítulo Satanás no tiene parte aquí. Aquí Pablo está hablando de nuestra experiencia diaria. Exactamente, y va a hablar del cuerpo de pecado. Pero si entienden la confusión del evangelio, o sea, hermanos, porque esto es el punto. Dios nos rescata de nuestros pecados. Todos hemos experimentado eso. Venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero todavía seguimos sintiendo ¿qué? Esa lucha contra el pecado. Manuel Ortega. Comentario. Es que debemos entender que realmente el pecado es lo que se resuelve. Dios, Cristo, ahora que resuelve este problema. Ahora aquí el punto es que no podemos aprender esta cuestión de pecar, vamos a batallar aquí. Pero el asunto es un concreto de los pecados, es una cuestión de yo no tenemos ningún problema. Ahora, todavía en esta naturaleza, teniendo las mismas tendencias, porque estamos pero realmente cuando vivimos pensando, bueno, Cristo ya me respondió la pregunta, ya no tengo ningún problema. Una dificultad realmente es la vida. ahora, exactamente. Y este capítulo está escrito para eso. Sí, pero déjame de nuevo, manténgase aquí en este pensamiento. Este capítulo está escrito para darnos esperanza de que podemos luchar con el pecado y obtener victoria. Ahora, no está diciendo que vamos a ganar siempre, pero podemos ganar muchas veces. Muchas veces. Y esto es lo que me gusta mucho, hermanos. El pasaje está diciendo que podemos vivir una vida y disfrutar de una vida cristiana. Este es el punto del capítulo. Ahora, permítame tantito, yo sé que quieren participar, déjame avanzar. Quiero terminar por lo menos 2 puntos, espérame tantito. Ahora, déjame leer el punto número 3. Entonces, dado que hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido liberados de la tiranía del pecado. ¿Cómo es posible que sigamos inclinados a hacer lo malo? Pablo está preguntando esto como si fuera una ironía, pero de nuevo, esta es la confusión. Y por último aquí, inciso C. La afirmación fuerte del evangelio. Recuerde, la afirmación fuerte del evangelio puede traer distorsión. La afirmación fuerte del evangelio puede traer ¿qué? Confusión. Y la tercera, la afirmación fuerte del evangelio debe darnos una nueva perspectiva. Debe darnos una nueva perspectiva. Inciso C.
Inciso C. La afirmación fuerte del evangelio debe darnos una nueva perspectiva. Miren lo que dice en versículo 3 y 4, ahí en Nueva Traducción Viviente. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así también nosotros podemos vivir una vida nueva. Hermanos, y este punto es crucial. Y es lo que estamos tratando. Por la obra de Cristo y nuestra unión con Cristo, que es lo va a explicar, podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. Hermanos, y no sé cómo ilustrarlo, pero hermanos, no sé si esta va a funcionar para todos. Yo no sé cuántos han visto películas de la esclavitud americana. Hermanos, yo cada que veo una película de la esclavitud americana me hierve la sangre. De la manera en que trataban, ¿verdad?, a la gente de color. Pero hermanos, eso ilustra cómo el pecado nos trata a nosotros. Eso ilustra, la esclavitud americana ilustra cómo el pecado nos trata a nosotros. Hermanos, la gente de color, los negritos, eran objetos, maltratados, golpeados, violados, con raciones de comida apenas para subsistir. Hermanos, y era una esclavitud perpetua, perpetua, perpetua. Hermanos, con amos tiranos. Yo sé que no todos fueron tiranos y yo sé que había cristianos que trataban muy bien, pero muchos eran tiranos. Y entonces Pablo está, de nuevo, esta es la ilustración perfecta para ver, si ya nos hemos sido liberados, ¿por qué muchas veces queremos regresar a donde nos trataron mal? ¿Por qué muchas veces queremos regresar a donde nos trataron como basura? ¿Por qué muchas veces queremos regresar a donde, verdad, donde nos violaron, nos ultrajaron, nos maltrataron? ¿Por qué queremos regresar? Y esto es lo que Pablo está diciendo. El hecho de que hemos creído en Cristo, hemos sido muertos y unidos con Cristo para tener una vida nueva. No tenemos que regresar a esa casa. No tenemos que regresar con ese amo tirano. Ya no, podemos caminar hacia adelante y vivir una vida nueva. Aquí en la tiranía uno no disfruta la vida. Uno no disfruta la vida en esclavitud y Cristo nos ha liberado de la esclavitud para vivir una nueva vida, tener nuestra propia casa, tener nuestra propia familia, sin necesidad de preguntarle a un amo, sin necesidad de que un amo de pensar que a lo mejor yo puedo ser libre, pero mis hijos se van a quedar de ese amo. Y esto es lo que está diciendo Pablo, o ignoraron qué. Ahora mire aquí cómo lo va a explicar. Primero, Pablo apela a la figura del bautismo para recordarles la verdad espiritual que probablemente olvidaron o que probablemente se nos olvida. La Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente siguen un texto griego que añade la palabra sepultado. Otras versiones de la Biblia simplemente traducen así: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, pregunta, porque 2 veces lo dice, ¿a qué bautismo se refiere? ¿A qué bautismo se refiere? De primera mano, pudiera referirse al bautismo en agua, ya que sería la imagen que evocaría la palabra bautismo que los creyentes habían experimentado ya, que el bautismo es la identificación pública de ser un discípulo de Cristo. ¿Ok? Hermanos, cuando Pablo está diciendo, fuimos sepultados por el bautismo, ¿qué bautismo pensarían los creyentes? Pues el que me bauticé cuando, ¿verdad? Por otro lado, posiblemente también Pablo está hablando de la obra en que el Espíritu Santo nos unió con Cristo y con otros creyentes. Dice Hechos 11:16 que la promesa de Cristo es que cuando Él se iba, el Espíritu Santo iba ¿a qué? A bautizarnos. A bautizarnos. Primera de Corintios 12:13 dice que el bautismo del Espíritu nos unió con Cristo, pero también nos unió unos con otros.
unos con otros, somos parte de la misma familia. Ahora, nota aquí, el temor de muchos en afirmar que es bautismo en agua, y le quiero decir que yo tenía ese miedo también, el temor de muchos en afirmar que es bautismo en agua es darle al bautismo un poder que no tiene. Pero creo que no es el punto de Pablo aquí. Pablo no está diciendo aquí, es que el bautismo tiene poder, ¿verdad? Aquí el pastor se va a echar una oración mágica y va a convertir el agua en no sé qué cosa y vamos a ser unidos y cuando salgamos de las aguas vamos a ser unas nuevas personas. No, Pablo no está diciendo eso, ¿verdad? El pastor es pecador, el agua es agua, ¿verdad? En el verano está muy suave el bautismo porque está muy caliente, pero hasta ahí. El bautismo no tiene un efecto sagrado, ni milagroso, ni nada. Y ya lo dijimos en la iglesia, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. El bautismo simplemente es un ritual que nos identifica con Cristo y que simboliza la salvación. Muertos al pecado, resucitados ¿para qué? Para una vida nueva. Entonces Pablo está diciendo que o acaso ignoraron que los que hemos sido sepultados juntamente con Cristo hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? Hemos sido puestos en él en su muerte. Ahora, note aquí. Punto número 2. Pablo recalca que la figura del bautismo representa la realidad espiritual de los creyentes. Nótese las preposiciones que se usan con la declaración principal. La declaración principal es, hermanos, fuimos sepultados. ¿Ok? La declaración principal es fuimos sepultados. Ahora, mire, 4 preposiciones. Bueno, realmente son 3 preposiciones y una conjunción. ¿Verdad? Fuimos sepultados ¿con qué? Con Cristo. Y luego por medio de él. Y luego dice para. Y aquí está la conjunción. Con el propósito de vivir una nueva vida. Osborne comenta sobre esta nueva vida. Esto significa que la conducta de nuestra vida diaria debe reflejar las nuevas prioridades y el estilo de vida que nos ha dado a medida que nos hacemos más y más como Cristo. Hermanos, la nueva vida en Cristo, el hecho de ser sepultados, y ahorita va a explicar, hermanos, de nuevo ese asunto, más adelante va a explicar el asunto de nuestra unión con Cristo, pero está diciendo, ya se olvidaron que cuando ustedes se bautizaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que puede serse bautizar así o se bautizaban así? ¿Verdad? Como sea, como te hayas echado para atrás o para frente o para abajo. Ya se les olvidó que eso representa que ¿qué? Que hemos muerto al pecado con Cristo por el bautismo para muerte. ¿A fin de que qué? De que vivamos una vida nueva. Una vida nueva. Por eso, hermanos. De nuevo, esto es la afirmación fuerte del evangelio es que somos salvos por fe. Y la nueva perspectiva del evangelio es esta, que el haber creído en Cristo, el haber obtenido salvación, nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho ¿qué? Libres. Hermanos, podemos vivir libres. Y de nuevo, yo sé que no nos sentimos libres. ¿Sí o no? Yo le he dicho, a veces como pastor me agarra lo tóxico, nada me gusta, nada me cae bien, todo el mundo está mal. Y sentimos eso, ¿verdad? Y luchamos con nuestro pecado y con nuestra queja, nuestra murmuración y todos los malos deseos que tenemos. Pero los que hemos creído en Cristo somos ¿qué? Libertad. Ahora, por eso de nuevo, yo estoy bien en serio con este pasaje. Si alguien está experimentando continua derrota, tracas y tracas y tracas y tracas y tracas y tracas, pueden pasar 2 cosas. No es salvo o no está creyendo, obedeciendo en este plan. ¿Sí? ¿Sí? Y yo creo, hermanos, que el pasaje lo va a demostrar. Solamente, hermanos, aquí hay de 2 sopas. Solamente de 2 sopas. Ahora, hermanos, yo sé, hay algunos de ustedes que tienen muchos años en la iglesia cristiana y nosotros ya hemos visto eso.
que hay muchas personas que a veces vienen y no crecen y no pueden salir y están en continua derrota. Bueno, la Biblia dice que aquí solamente hay dos cosas: o realmente no son salvos o son desobedientes, pero nada más. No tienen una enfermedad, no es Satanás. Entonces, hermanos, por eso, esa es mi preocupación como pastor. Hermanos, yo no quiero que usted sienta una seguridad. Yo no le puedo dar seguridad. Yo quiero que tenga una seguridad de que usted ha conocido a Cristo personalmente, que Cristo es su Salvador, que usted goza de perdón. Yo a nadie le quiero dar seguridad. A nadie le queremos dar seguridad por llamarle hermano. Ahora, yo sé que muy amablemente nos tratamos diciendo hermanos, pero a lo mejor a veces le decimos hermano a alguien que no es un hermano. Ahora, y la única persona que lo puede saber muy en su interior es cada uno. ¿Ok? Cada uno. Ahora, uno, como agente externo, puede sospechar. Y creo que Juan, el apóstol Juan en sus escritos nos dice que es legítimo sospechar. ¿Verdad? Pero al final, una persona es la que sabrá. Una persona es la que sabrá. Ok, hermano, ¿quién? Hermano Juan. Pero no entiendo, no entiendo. Entonces, ¿por qué no me hace una cuadrilla? Viendo ver un de radio, de la cual empezaba y el verdad también dice que yo también había aquí, y había que todo, a la luz de la Sí, hermano. Y es lo que vamos a ver más adelantito. De nuevo, yo sé que me suena como pastor muy dogmático, pero yo estoy convencido que este pasaje nos está describiendo la única manera para crecer y la única manera para luchar. Hermanos, yo quisiera, y te quiero terminar, yo quisiera que fuera diferente. Hermanos, yo quisiera que por orar se nos quitaran los malos pensamientos y los malos deseos. ¿Cuántos no les gustaría eso? Que usted se hinca, ¿verdad? Señor, mira, la verdad ahorita ando bien tóxico, ayúdame por favor. Y pum, que Dios así, pum. ¿Cuántos no les gustaría que fuera así? ¿Cuántos no les gustaría, Señor, fíjate que tenemos un matrimonio muy difícil, por favor, ayúdanos? Y que Dios hiciera pum y dulce fuera todo. ¿Cuántos no les gustaría que fuera así? ¿Cuántos no les gustaría que fuera así? Ay, Señor, yo flojito y cooperando, tú por favor haz todo lo que yo no puedo. Hermanos, de verdad, yo quisiera que fuera así. Pero Dios ya nos dijo que no va a ser así. Y que somos responsables en esta obra de crecimiento. Y Él, hermanos, está haciendo todo de su parte. Hermanos, nunca va a haber falla del lado de Dios. Nunca va a haber falla del lado de Dios. ¿Sabe dónde va a haber falla? De uno. Yo quisiera, hermanos, de veras, yo anhelaría que fuera de otra forma. Yo lo anhelaría. A veces el pecado nos da problemas muy fuertes. Y a veces se siente que nos ahogamos. Y quisiéramos que fuera de forma diferente. Pero no puede ser. Tenemos responsabilidad. Somos participantes. Y es lo que ahora, hermanos, este pasaje nos va a enseñar. ¿Somos responsables? Sí. ¿En qué? ¿En qué cosas somos responsables? Y nos va a enseñar este pasaje. Bueno, déjeme orar para terminar. Señor, te pido que tú nos bendigas. Gracias por este pasaje. Yo te pido, por favor, como Pablo oraba en Efesios capítulo 1, que ahorita que estamos estudiando este pasaje, tú ayudes a mis hermanos que lo entiendan. Yo ruego que entiendan tu palabra y que tengan la gracia de este pasaje.